En la continuidad del noticiero, la oportunidad de hablar con uno de los grandes de la actuación argentina, como es el caso de Mauricio Dayub, que se presentará en nuestra región, en Cañada de Gómez, en el Teatro Verdi. Mauricio, gracias por este ratito que vamos a compartir. No, por favor, muchas gracias por esa presentación. La historia dirá que hemos perdido un contador, pero seguramente hemos ganado un gran actor. Sí, lamentablemente mis viejos querían que fuera contador, estudiara ciencias económicas. No estaban equivocados. Mi papá decía que era una de las carreras que más que más iba a exigir el futuro, pero yo no tenía condiciones y le hacía perder el tiempo a mis compañeros, a los maestros. Fui 3 años y medio a la facultad, no había podido aprobar ni matemática, ni contabilidad, ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. O sea, estaba claro que no era lo mío. Además lo tuyo claramente era la actuación, porque estaba buscando información. Desde adolescente ya tenías claro que querías actuar más allá del deseo del padre. Sí, siempre, sin saber incluso bien de qué se trataba esta profesión, siempre sentí que era esto lo mío, ¿no? De chico, por distintas cosas. Ya en la adolescencia tuve un signo muy claro que fue ver una película que se llamó Melody, donde la historia, lo que le pasaba a los personajes, era lo mismo que me estaba pasando a mí en ese momento, tenían la misma edad que tenía yo, y me empezó a latir el corazón. Digo, yo quiero conocer a esos chicos, yo quiero estar ahí adentro. Ahí tuve claro que lo que me gustaba era la ficción, ¿no? El teatro, el cine, la televisión, contar historias, transformarme en otro. Pero claro, no sabía dónde acudir para poder hacer eso. Yo vivía en Paraná, en Entre Ríos, tenía 13 años más o menos. Esto fue hace más de 50. La actuación no era lo que es ahora. Hoy hasta en las escuelas existe el teatro, ¿no? En ese momento empezar a estudiar teatro no era tan fácil. Y, a ver, llegás en una gira nacional con El Equilibrista, que hace muchos años que está en cartel, y la pregunta, no sé si la podrás o si sabrás responderla, es ¿qué es lo que tiene El Equilibrista para haber sostenido tanto tiempo la posibilidad de estar en un escenario? Mira, llevo más de 800 funciones, más de 72 ciudades recorridas, 5 países. La hice en Madrid, en Israel, en Estados Unidos, en Uruguay, en Venezuela. El año que viene vuelvo a Madrid, voy a Chile, voy a Paraguay. Eh, He recibido todos los máximos premios que se reciben por el teatro argentino en Buenos Aires, hasta el oro de los premios ACE. El máximo premio que se recibe en la temporada de Mar del Plata, el Estrella del Mar, es José María Vilches. El CONEX como mejor unipersonal de la década, el CONEX de Platino, que es un premio que se entrega cada 10 años. Y siempre que me preguntan cuál es la razón, yo creo que ha sido el público, yo creo que ha sido lo que le pasa a los espectadores cuando se sientan a ver El Equilibrista, que puedo pensar que es más o menos lo mismo que me pasó a mí cuando descubrí en un viaje que hice a filmar una película a Yugoslavia, y sin querer, porque estaba lloviendo y no se podían rodar mis escenas en exteriores, yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos hacía más de 55 años, y a pesar de que mi abuela me dijo que no fuera porque no recordaba la dirección y porque creía que ya no quedaban familiares, yo fui sin hablar italiano, con el recuerdo de la callecita donde mi mamá había jugado hasta los 5 años, una calle empedrada que se llamaba la calle del Campanile, en el sur de Italia, a 35 kilómetros de Bari, y golpeando puertas descubrí un secreto que mi abuela, mi abuelo ocultaban desde hacía tantísimos años y que no sabía ni mi mamá, ni ninguno de mis 8 tíos, ni mis hermanos, y que a través de ese descubrimiento yo entendí por qué mi abuela era como era
y exactamente de dónde veníamos nosotros. Evidentemente esto que me pasó a mí, le ha pasado a muchísimos argentinos descendientes de italianos, de españoles, de franceses, de ingleses, de cualquier nacionalidad, porque ha sido, yo creo, lo que se ha ido pasando de boca en boca. Anda porque lo que vas a sentir viendo El Equilibrista te va a cambiar la vida, que en realidad es lo que me pasó a mí. A mí me cambió la vida y cambió la de mi familia. Hay una analogía, hay una manera de asociar lo que me pasó a mí, que le pasa al público, que es intransferible, porque es un espectáculo que muchos han venido a verlo más de una vez. Y cuando vienen los padres quieren volver con los hijos, cuando vienen los hijos quieren volver con los abuelos. Hay algo de lo que pasa que yo no descubro del todo de qué se trata, pero sí sé que lo tengo que producir cada noche, y es que el espectador sale agradecido por haber visto su propia vida arriba del escenario. Es un espectáculo al que el público no viene a ver mi historia, viene a reverse a sí mismo. Yo creo que ese es parte del secreto del gran éxito que ha tenido durante todos estos años. Teniendo en cuenta que sos coautor del guión del Equilibrista, estaba pensando, en función de esta experiencia personal, si hubiera sido imposible que otro escribiera la obra. Digo, tenías que meter mano sí o sí en el guión. Sí, porque de la forma que está contado va más allá de lo que puede escribir un autor. Eh, Nosotros no queríamos, por ejemplo, yo no quería que para poder hacer aparecer a los personajes de mi familia, por ejemplo, yo tuviera que disfrazarme de mi abuela. Fuimos encontrando figuras de la literatura, por ejemplo, como la metonimia, que es la que muestra una parte para que el otro entienda el todo, y a través de pequeños símbolos que hacen que el espectáculo sea muy lúdico, muy divertido, muy como hecho por un chico. Yo soy arriba del escenario no solo el actor que transmuta en todos los personajes, sino que soy también el maquinista que va modificando la escenografía. Los cambios de vestuario se producen con pequeños trucos de magia a la vista del espectador. Trabajo con más de 30 objetos, aprendí a tocar el instrumento que tocaba mi abuelo, hacer equilibrio arriba de la cinta por encima de la cabeza de los espectadores. Hay una serie de cosas que hacen que el espectador entre en ese mundo en el que vivía cuando era chico. Y eso es lo que lo hace singular. Y en ese mundo tengo que entrar yo para poder contar la historia, ¿no? Entonces estamos todos frente a un vivo escénico que depende de un montón de detalles que tienen que ocurrir sí o sí, y eso lo hace singular, ¿no? Uno no va al teatro a ver algo rígido o a ver simplemente una actuación. Ocurren un montón de cosas que se van sumando y que tienen que ver con la perfección de la utilería, de la escenografía, de la música, del vestuario, que se van construyendo en el momento, como si fuera una receta en la que uno tiene que ir mezclando los condimentos, pero el horno tiene que estar justo a la temperatura y las medidas de cada una de las porciones tienen que ser perfectas para que lo que se tiene que elevar y después tener un sabor extraordinario salga correcto, ¿no? Algo de eso pasa con la construcción de cada noche de cómo se hace El Equilibrista. ¿Y cuánto hay de, teniendo en cuenta que es un unipersonal y te la tenés que bancar solo en el escenario, cuánto hay de esfuerzo personal y hasta de esfuerzo físico, digo, porque acá no hay nadie que te salve, estás vos ahí solo arriba del escenario? ¿Cuánto te representa eso a vos de un esfuerzo personal? Hay un montón, mira, en un momento descubrimos que la gente googleaba y no sabíamos qué, y pusimos un acomodador con una camarita a ver si detectábamos qué googleaba la gente, y nos salió que la gente lo que más googlea de mí es la edad, por lo que ve físicamente arriba del escenario. Pero además hay un condimento muy particular y es lo emocional. Yo cuento una historia que viví. Yo fui a Italia, descubrí ese secreto que mi abuela ocultaba, tuve que volver a la Argentina y decirle: abuela, finalmente yo fui a tu pueblo. Y la abuela se dio vuelta y con una mirada inolvidable me dijo: entonces explotó la bomba en Italia.
sea, entonces te enteraste de todo. Yo tuve que hacer hablar a mi abuela con su hermana después de 55 años. Y a mi abuela le salió la misma voz que tenía la última vez que la había visto. ¿Y eso te representó algún conflicto familiar o no? Me cambió mi lugar en la familia. Yo hasta ese momento era un pibe de 20 y pico de años que se había ido de su ciudad detrás de un objetivo artístico que estaba muy alejado del objetivo familiar. Mis tíos eran albañiles, pintores, enfermeros. La búsqueda poética o estética o artística o ficcional en la que yo había entrado me hacía ser alguien que estaba evitando ir a laburar, ¿no? Y cuando volví con esta historia que cambió la vida de todos, porque todos supimos de dónde veníamos y quién era mi abuela. Hasta ese momento nosotros teníamos un concepto equivocado del carácter de mi abuela, de por qué había tenido las actitudes que tenía. De hecho, hay un momento alucinante. Cuando yo empecé a ensayar el espectáculo, me di cuenta que iba a poner sobre el escenario una historia íntima y que yo de algún modo, si bien la había descubierto yo y me pertenecía, yo tenía que pedir cierto permiso y fui a mi casa de Paraná y en el garage donde yo cuando era chico jugaba y me ilusionaba a que era actor, los reuní a mis 4 hermanos y les conté la historia, les hice la historia para ver si ellos estaban de acuerdo en que esa, nuestra historia, pudiera salir públicamente, ¿no? Y ellos, con lágrimas en los ojos, me dijeron, lo tenés que hacer. Afortunadamente, porque si no hubiéramos perdido una gran obra, por cierto. Mauricio, muchas gracias por este ratito. No vamos a spoilorear nada de la historia familiar, dejemos que la gente vaya al teatro y disfrute de esta obra que está en gira nacional en Cañada de Gómez, ¿sí? Va a ser un gusto estar ahí, quedan muy poquitos días, así que con mucho gusto y con la misma estrategia con la que estrené el espectáculo me voy a presentar en Cañada, diciéndoles que es teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas.